¿Te has preguntado alguna vez cuántas voces femeninas se perdieron en la historia de la literatura? En la Edad Moderna, el talento de muchas mujeres escritoras fue deliberadamente silenciado. No solo se les negó la publicación, sino que incluso sus obras fueron destruidas o atribuidas a hombres. Hoy vamos a descubrir cómo y por qué se intentó borrar a estas autoras de la memoria colectiva. Durante los siglos XV al XVIII, la sociedad europea consideraba que la escritura era un privilegio masculino. Las mujeres que se atrevían a escribir eran vistas como rebeldes o incluso peligrosas. Muchas veces, sus textos eran confiscados por autoridades religiosas o familiares, quienes temían que sus ideas desafiaran el orden establecido. Así, el acceso a la educación y la publicación era un lujo reservado casi exclusivamente a los hombres. Algunas escritoras, como Sor Juana Inés de la Cruz, lograron desafiar las normas y publicar sus obras, pero no sin consecuencias. Sor Juana fue perseguida y obligada a abandonar la escritura por presiones eclesiásticas. Otras, como María de Zayas, publicaron bajo seudónimos o recurrieron a la protección de mecenas poderosos para evitar la censura. La creatividad femenina buscaba caminos para sobrevivir en un entorno hostil. La censura no solo era institucional, sino también familiar. Muchas jóvenes con talento literario eran vigiladas por sus padres o maridos, quienes temían que la escritura las hiciera independientes o críticas. Algunas autoras escribían en secreto, ocultando sus textos en dobles fondos de muebles o entre las páginas de libros religiosos. El miedo a ser descubiertas era constante, pero la pasión por escribir era aún más fuerte. El anonimato fue una estrategia clave. Muchas escritoras publicaron sin firmar o usaron iniciales ambiguas para evitar represalias. Así, sus obras circulaban en salones literarios o entre círculos privados, donde eran leídas y comentadas en voz baja. Sin embargo, este anonimato también contribuyó a que sus nombres se perdieran con el tiempo, dificultando su reconocimiento posterior en la historia de la literatura. La Iglesia jugó un papel fundamental en el silenciamiento de las mujeres escritoras. Los tribunales eclesiásticos vigilaban de cerca cualquier texto que pudiera considerarse herético o subversivo. Las autoras que abordaban temas religiosos, filosóficos o políticos eran especialmente perseguidas. Muchas veces, sus obras eran incluidas en listas de libros prohibidos, y poseerlas podía significar la excomunión o el castigo público. A pesar de las prohibiciones, algunas mujeres lograron crear redes de apoyo entre ellas. Se reunían en tertulias secretas, compartiendo ideas y textos de forma clandestina. Estas redes permitieron que muchas obras sobrevivieran y circularan, aunque fuera de manera limitada. La solidaridad femenina fue clave para mantener viva la literatura escrita por mujeres, incluso en los momentos más difíciles de represión. El acceso a la imprenta era otro obstáculo. Las imprentas estaban controladas por hombres y sometidas a estricta vigilancia. Conseguir que un texto femenino llegara a publicarse requería contactos, dinero y, a menudo, la complicidad de algún impresor dispuesto a arriesgarse. Por eso, muchas obras de autoras de la Edad Moderna solo circularon en copias manuscritas, pasando de mano en mano entre lectoras y lectores de confianza. Algunas escritoras optaron por la sátira y la ironía para sortear la censura. Utilizaban personajes ficticios o situaciones absurdas para criticar la sociedad sin ser detectadas. Este ingenio les permitió expresar ideas revolucionarias sobre la educación, el matrimonio o la libertad.
camufladas bajo relatos aparentemente inofensivos. Así, la literatura femenina se convirtió en un espacio de resistencia y creatividad frente a la opresión. El olvido histórico fue otra forma de censura. Incluso cuando una autora lograba publicar, su obra era rápidamente relegada al olvido por críticos y académicos. Los manuales de literatura apenas mencionaban a mujeres, y sus textos eran considerados menores o anecdóticos. Esta marginación sistemática contribuyó a que muchas escritoras quedaran fuera del canon literario durante siglos, hasta que la crítica moderna empezó a rescatarlas. La educación fue un campo de batalla crucial. A las niñas se les enseñaba a leer solo lo necesario para la religión o las tareas domésticas, pero rara vez se les permitía escribir de forma creativa. Las pocas que accedían a una formación literaria lo hacían gracias a familias ilustradas o conventos progresistas. Sin embargo, incluso en estos espacios, la escritura femenina era vista con recelo y debía justificarse constantemente. El miedo al escándalo social era constante. Una mujer escritora podía ser acusada de inmoralidad, locura o incluso brujería. Los rumores y las calumnias eran armas eficaces para desacreditar a quienes se atrevían a alzar la voz. Por eso, muchas autoras optaron por la discreción, escribiendo solo para sí mismas o para un círculo muy reducido de personas de confianza. A pesar de todo, la literatura femenina de la Edad Moderna está llena de obras valientes y originales. Desde poesía hasta ensayos filosóficos, las mujeres exploraron temas como el amor, la libertad, la injusticia y la espiritualidad. Sus textos ofrecen una visión única de la época y desafían los estereotipos impuestos por la sociedad patriarcal. Redescubrir estas voces es fundamental para entender la riqueza de nuestra tradición literaria. El proceso de recuperación de estas autoras ha sido lento pero imparable. Investigadoras y críticos han rastreado manuscritos, cartas y referencias ocultas para reconstruir la historia de las escritoras prohibidas. Gracias a este esfuerzo, hoy podemos leer y valorar obras que durante siglos estuvieron ocultas. La memoria literaria se enriquece cada vez que una nueva autora es rescatada del olvido. El silenciamiento de las mujeres escritoras no fue solo una cuestión de censura, sino también de poder. Controlar la palabra escrita era controlar la forma en que se entendía el mundo. Por eso, recuperar la voz de estas autoras es un acto de justicia histórica y una forma de desafiar los relatos oficiales que durante siglos ignoraron la creatividad femenina. Hoy, muchas de estas escritoras prohibidas son fuente de inspiración para nuevas generaciones. Sus historias demuestran que la creatividad y la pasión pueden sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Leerlas es un acto de resistencia y una invitación a cuestionar los límites impuestos por la sociedad. ¿Qué otras voces estarán aún esperando ser descubiertas? La búsqueda continúa y cada hallazgo es un triunfo colectivo. La historia de las mujeres escritoras prohibidas nos recuerda que la literatura es mucho más que palabras en papel. Es un espacio de lucha, de sueños y de resistencia. Cada texto recuperado es una victoria contra el olvido y una oportunidad para construir una memoria más justa e inclusiva. No dejemos que sus voces vuelvan a ser silenciadas. Sigamos leyendo, investigando y compartiendo sus historias. ¿Te gustaría conocer más sobre estas autoras y sus obras? Investiga, lee y comparte sus textos.
Cada vez que recuperamos una voz silenciada, enriquecemos nuestra cultura y desafiamos los límites de la historia oficial. La literatura femenina de la Edad Moderna es un tesoro por descubrir, lleno de historias apasionantes y lecciones para el presente. No dejes que el silencio gane. Haz que sus palabras sigan vivas.